Hola, mi nombre es Kevin Tapuy y hoy voy a hablar sobre los parámetros de centralización. La información recogida de una tabla o gráfica estadística suele resumirse en unos pocos valores que nos informan del comportamiento de todos los individuos del colectivo estudiado. Estos valores representativos de todos los de una distribución se llaman parámetros o medidas de centralización. Estos parámetros tienden a situarse hacia el centro del conjunto de los datos ordenados. Uno de estos puntos a analizar es la media aritmética. La media aritmética es una variable estadística, es el cociente entre la suma de todos los valores de dicha variable y el número total de estos. Este se representa por X. Se calcula, se realiza según las expresiones que siguen atendiendo a la prestación de los datos. Para datos siempre tenemos dos puntos, para los datos con frecuencia y para los datos sin frecuencia. La variable, en los casos para los datos con frecuencia, si se toma la variable toma los n valores, por ejemplo x1, x2 y xn. La media aritmética se calcula mediante la expresión o la fórmula que tenemos acá abajo. Como la puedo escribir: x igual a x más x1 más x2 más x sub n dividido para n más los valores que tengan que se salgan de este. Un ejemplo de esto se calcula la media aritmética de la superficie de los parques nacionales. Como lo dijo anteriormente, para esto se suman todos los valores, que en este caso vendrían siendo 9 valores, los cuales nos da a 122.558. Una vez que se sumen estos valores, se los divide para el número de valores y esto es lo que nos da. Los datos aparecerán sin frecuencia. Debemos sumar todas las superficies y dividir esta suma por el número de los parques nacionales. Dicho y hecho, como lo expliqué anteriormente. Y luego vienen los datos con frecuencia. Si la variable toma los valores o marcas de la clase x1, x2 y en este caso xk con frecuencias absolutas, n1, n2 y nk, la media aritmética se calcula mediante la siguiente expresión. Como pueden ver, esta expresión cambia un poco, pero sigue siendo casi la misma. Bueno, pasando a lo que viene siendo la mediana. La mediana es una variable estadística. Es el valor, no simplemente es un valor de la variable que tras ordenar los datos de forma creciente deja a su izquierda un número de datos iguales a los que deja a su derecha. Es decir, es el valor tal que la mitad de los datos son menores o iguales que él y la otra mitad iguales o mayores. Se denota por las siglas ME, que hacen referencia a la mediana. Un ejemplo de este sería las calificaciones que han obtenido 7 alumnos en matemática y 8 en lengua han sido las siguientes. Por ejemplo, en matemática tenemos 2, 4, 5, 6, 6 y 7. Y en lo que viene siendo la materia de lenguaje tenemos 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8. ¿Cómo podemos sacar la media en esto? Pues observamos que en las matemáticas la nota de 6 deja 3 alumnos a su izquierda y 3 a su derecha. En las de lengua, como no hay una nota central, tomamos la media aritmética de las dos notas centrales y aplicamos 4 más 6 dividido para 2, entonces decimos que es 5 y decimos que la nota mediana en las matemáticas es 6 porque es una nota central. Y en la lengua, como no había nota central y utilizamos estos datos, nos sale a 5. Otro ejemplo sería: dada la serie estadística 11, 3, 5, 9, 12, 2, 6, se calcula la media aritmética. En este caso ordenamos los datos 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, y lo cual nos dice que como en este caso tenemos un valor central, en este caso sería 6, la media aritmética, la mediana sería 6, porque por ser un valor central.
En el caso de lo que viene siendo la moda es una variable estadística del valor de dicha variable que tiene mayor frecuencia absoluta, es decir, el valor de la variable que más se repite se, re- se representa por la sigla MO, que en este caso viene siendo la moda. Tenemos el siguiente ejemplo, los parámetros de edades de los alumnos del ejemplo anterior de la moda moda 14, ya que 14 es la edad que tienen el número mayor de alumnos. La distribución, como solo tiene una moda, se dice que es una distribución unimodal. Bueno, y con el siguiente ejemplo, dada la distribución de frecuencia, su tal es la siguiente. En este caso tenemos x sub i y n sub i. En este caso, en x sub i tenemos los valores de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente tenemos 6, 7, 14, 10, 14 y 9. Las modas son 3 y 5, por ser estos los dos valores de la variable que tienen mayor frecuencia. Diremos que en estos casos que se trata de una distribución bimodal. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo podemos ver que no se presenta ningún problema cuando se encuentra un intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada es igual a la mitad del número total de individuos. Calculamos la talla mediana de esta distribución ligeramente modificada del anterior. El intervalo de la clase mediana es el mismo, 165,170, pues es el primero cuya frecuencia absoluta acumulada 25 sobrepasa a la mitad del número de individuos n, lo cual nos da igual a 15. El valor aproximado de la mediana es 167,5 centímetros. Obtenemos el valor exacto. En este caso, la mediana es igual a 165 sobre 30 sobre 2 menos 15. Todo esto sobre 10 por 5, lo que nos daría a 165 más 0 igual a 165 centímetros. Lógicamente, lo cual viene a ser la media aritmética. Gracias. Los parámetros de dispersión son los parámetros que indican la mayor o menor concentración de los datos alrededor de los parámetros de centralización. Entre los que están el rango que mide la amplitud de los valores de muestra y se calcula por diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo. La desviación media es la media de todas las desviaciones respecto a la media. Es decir, que se suman todas las desviaciones y se divide entre el número de datos. La varianza mide la distancia existente entre los valores de la serie y la media. Esta se calcula como sumatorio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media, multiplicadas por el número de veces que se ha repetido cada valor. El sumatorio obtenido se divide por el tamaño de la muestra. También está el coeficiente de variación, que también es conocido como el coeficiente de variación de Pearson, que es una medida estadística que informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, que nos informa, al igual que las otras medidas de dispersión, de si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra, y permite tener una medida de dispersión que elimine las posibles distorsiones de las medidas de dos o más poblaciones. Mi nombre es Karina Naomi Mejía Hurtado y voy a hablarles sobre el siguiente tema, que son los parámetros de posición. Los parámetros de posición dividen un conjunto de datos ordenados en grupos con el mismo número de individuos. Hay tres tipos, que son cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles son los valores de la variable que dividen la serie ordenada de datos en cuatro partes iguales. Los cuartiles son 3, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, que delimitan al 25%, el 50% y el 75% de los datos. El cuartil 2 coincide con la mediana. La diferencia entre el cuartil 3
menos el cuartil 1 se llama recorrido intercuartílico. Para el cálculo de los cuartiles es necesario que los números de datos estén ordenados de menor a mayor. Procederemos como hacíamos con la mediana, pero ahora buscaremos el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión K por el número de datos sobre 4, que es igual a K al cuartil 1, al cuartil 2 y al cuartil 3. En lugar del valor que usábamos para la mediana, el número de datos sobre 2, nos fijaremos que para K es igual a 2 se obtiene precisamente dicho valor, ya que el cuartil 2 es la mediana. Para el caso de datos no agrupados o agrupados puntualmente, el número o el valor K por el número de datos sobre 4 se redondea al siguiente número entero y el dato ocupe dicho lugar será el cuartil. Para el caso de los datos agrupados en intervalos, la fórmula queda como sigue. El cuartil K es igual al límite inferior del intervalo donde se halla el cuartil más K por el número de datos sobre 4 menos la frecuencia acumulada del intervalo menos 1. Todo eso sobre la frecuencia acumulada del intervalo menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior por la amplitud del intervalo, donde F y es la frecuencia acumulada del intervalo donde se encuentra el cuartil y F1 menos 1, la frecuencia acumulada del intervalo anterior, se cumple que la frecuencia acumulada del intervalo menos 1 es mayor a K por el número de datos sobre 4 mayor o igual a la frecuencia acumulada del intervalo. L es el límite inferior del intervalo, A1 es la amplitud del intervalo y N es el número de datos. Por ejemplo, para calcular los 3 cuartiles de la distribución de datos agrupados reflejados en esta tabla, calcularemos lo que son las posiciones de los 3 cuartiles. El número de datos son 60, o sea que el número de datos del cuartil 1 es igual a 60 más 1 sobre 4, que daría como resultado 15,25. Para el segundo cuartil es igual a 60 más 1 sobre 2, que es igual a 30,5. Y el número del cuartil 3 es igual a 3 por 60 más 1 sobre 4, que es igual a 45,75. Cada cuartil aparece en su intervalo a partir de la columna de la frecuencia acumulada, NI. Aparece sombreada la frecuencia acumulada de los intervalos anteriores, NI menos 1. Con todos estos datos se calculan los 3 cuartiles, sabiendo que la amplitud del intervalo del límite inferior del intervalo es 4. Vamos a calcular el cuartil C, que es igual al límite del intervalo más el número del cuartil C menos el número del intervalo menos 1 sobre el número 1 menos 1. Y así haremos con los 3 cuartiles que faltan. Para el cuartil 1 vamos a calcular 8 más una raya de fracción donde el nominador es 15,25 menos 10 y el denominador 7, por el 4, que es igual a 11, y así sucesivamente para los otros cuartiles. Los deciles. Los deciles son valores de la variable que dividen la serie ordenada de datos en 10 partes iguales. Los deciles son 9, decil 1, decil 2, sucesivamente hasta el decil 9, que delimitan al 10%, al 20% hasta llegar al 90% de los datos respectivamente. El decil 5 coincide con la mediana. Para calcular los deciles es necesario que el número de datos estén ordenados de menor a mayor. Procederemos como antes, pero buscaremos el lugar que ocupa cada decil mediante la expresión. Para el caso de datos no agrupados, agrupados puntualmente, el valor de K por
el número de datos sobre 10 se redondea al siguiente número entero, y el dato que ocupe dicho lugar será el decil. Para el caso de los datos agrupados en intervalos, la fórmula queda como sigue. Decir K es igual al límite de intervalos más K por el número de datos sobre 10 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia del intervalo menos la frecuencia intervalo anterior por la amplitud del intervalo. El ejemplo. En un examen muy difícil de la universidad, se obliga al profesor a probar al menos al 10%. Calcular la nota a partir de la cual está obligado a probar, siendo las notas de 0 a 20. Necesitamos calcular el decil 9, ya que nos interesa calcular el valor a partir del cual solo hay un 10% con mejores notas. Ordenaremos de menor a mayor, que sería del 0 al 9. Después realizaremos el número de datos, o sea, el número de muestras, que es igual a 21 muestras. Calcularemos X es igual, entre paréntesis, el número de muestras por Y sobre 10, que es igual a 21 por 9 sobre 10, que daría un resultado de 18,9. Como X es igual al 18,9 es el número con decimales, entonces el decil 9 es la media de los valores que ocupan la posición 18 y 19. El decil 9 es igual a 7 más 8 sobre 2, que daría un resultado de 7,5. Los percentiles. Los percentiles son los valores de la variable que dividen la serie ordenada de datos en 100 partes iguales. Los percentiles son 99, o sea, percentil 1, percentil 2 hasta el percentil 99, que delimitan al 1%, al 2% hasta llegar al 99% de datos. El percentil 50 coincide con la mediana. Para el cálculo de los percentiles, es necesario que el número de datos estén ordenados de menor a mayor. Procederemos como antes, pero buscaremos el lugar que ocupa cada percentil mediante la expresión K por el número de datos sobre 100, que es igual a K igual del 1 al 99, o sea, para cada percentil. Para el caso de datos no agrupados, agrupados puntualmente, el valor de K por el número de datos sobre 100 se redondea al siguiente número entero, y el dato que ocupe dicho lugar será el percentil. Para el caso de datos agrupados en intervalos, la fórmula queda como sigue, o sea, el percentil K es igual al límite del intervalo más K por el número de datos sobre 100 menos la frecuencia del intervalo acumulada anterior sobre la frecuencia acumulada del intervalo menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior por la amplitud del intervalo. Por ejemplo, en un examen muy difícil de la universidad se obliga al profesor a probar al 10%, calcular la nota a partir de la cual está obligado a probar siendo notas del 0 a 20 notas, o sea, 0 a 20 datos. Necesitamos calcular el percentil en 90, ya que nos interesa calcular el valor a partir del cual solo hay un 10% con mejores notas. Ordenaremos de menor a mayor, o sea, el 0 a 9, que esto va a ser el número de muestras, que serían 21 muestras. Y haremos la fórmula que es X igual a N por Y sobre 100, que es igual a 21 por 9 sobre 100, que daría como resultado el 18,9. Como X es igual a 18,9 es el número de decimales, entonces el percentil 90 es la media de los valores que ocupan posición 18 y 19. El percentil 90 es igual a 7 más 8 sobre 2, que daría como resultado 7,5. Gracias.